a una estructura diferente, ¿no? Cuando hablamos de estos hidrocarburos, pues siempre vamos a pensar primeramente en alcanos, alquenos y alquinos. También ya vimos que los compuestos oxigenados están ahí. Y otros compuestos por sí mismos, por el tipo de estructuras que presentan, son estos que se llaman compuestos aromáticos. Estos compuestos aromáticos juegan un papel importante porque los compuestos aromáticos por sí mismos ya son distintos a lo que nosotros hemos estado trabajando directamente, porque hemos visto solo estructuras que sí pueden llegar digamos, a cambiar su dirección, que pueden ser ramificadas, que pueden estar, inclusive, llegarse a cerrar y formar ciclos. Esas estructuras, pues, obviamente son la base de la parte de la química, porque hablando de estructuras, pues solamente tenemos tres, las que son de carácter alifáticas, las que son, en este caso, cíclicas y las que son de los compuestos aromáticos. Y estos compuestos aromáticos cubren como que todas esas dos condiciones de las otras dos anteriores, porque no solamente forman ciclos, sino además tienen algo extra dentro de ese ciclo que nosotros podemos tomar como referente y que además tenemos como parte de análisis. Bien, fíjense, los compuestos aromáticos, primeramente como condiciones, nos dice aquí el benceno y sus aplicaciones y su apasionante historia, porque fíjense que el benceno es la base de todo esto, así como el carbono era la base de todos los otros, aquí también es el benceno, y en el benceno resulta que es esta estructura que está aquí, resulta que en ese benceno, todos los vértices de esta figura, voy a llamarla de esa manera, todos también siguen siendo carbonos, todos son carbonos también. Entonces, aunque como tal, digamos, el carbono ahora forma esta estructura dentro de lo que representa el benceno, pues vamos a tener que seguir hablando de esos carbonos que son los susceptibles de que puedan experimentar las reacciones, pero también la parte de la nomenclatura pues necesita o toma como referencia esos carbonos. Entonces, si bien es cierto que la estructura principal va a ser esta, porque de hecho todo lo que vamos a ver es en base a esa estructura, finalmente dentro de esa estructura lo que sigue habiendo ahí al interior son átomos de carbono. O sea, el carbono sigue siendo allí fundamental. Después nos dice, bueno, define a los compuestos aromáticos. Si es cierto, es la base de los compuestos aromáticos, digamos así como familia de compuestos, se les llaman aromáticos y su principal estructura es el benceno. Ese orden de ideas hay que tenerlo. El benceno, después, ¿qué es lo que forma? Un determinado grupo de compuestos, una familia de compuestos, y esa familia se les llama aromáticos. Y esas condiciones de compuestos aromáticos, más adelante vamos a ver que tienen que ver con sus reacciones. Pero a diferencia de las otras reacciones, aquí solamente vamos a hablar de 4 reacciones. Solo van a ser 4 reacciones las que va a experimentar en este caso, el benceno como tal. Y esas son las reacciones que nosotros tenemos que ver nada más. 4 reacciones. Entonces, digamos que sí se compacta mucho la información hablando de con lo que tiene que ver en este caso, con esta estructura del benceno. Entonces, nuevamente el orden. Primeramente parto de lo que es mi benceno. Después ya hablamos de sus derivados. Ya cuando hablamos de derivados del benceno, hablamos de la familia de los compuestos aromáticos. Y en una tercera instancia, pues tendremos que ver las 4 reacciones a las cuales son susceptibles estos compuestos aromáticos, partiendo obviamente de la estructura del benceno. Entonces, vean que lo que nos interesa es precisamente esta estructura, conocerla bien, saberla bien, interpretarla bien, qué es lo que tiene ahí, qué es lo que guarda para que nosotros podamos tomarlo como referencia y obviamente lo podamos interpretar de manera adecuada. Utilizan la nomenclatura UPAC, sí, como las demás funciones y común para dar nombres a compuestos aromáticos mono y sustituidos. Aquí ya hay una situación en cuanto a nomenclatura. Primeramente, las reglas UPAC siguen siendo las que hemos estado proponiendo a todas las funciones químicas orgánicas. Aquí, de igual manera, bajo estas mismas reglas de la UPAC, tendremos que ver su nomenclatura. Y nos dice aquí, hay también el uso de nombres comunes. Lo veíamos en las otras funciones, los nombres comunes, aún sobre las reglas de la UPAC, se siguen conservando porque en el uso, digamos, generalizado del manejo de estas sustancias, mayormente se refiere a esos nombres comunes que por los mismos que establece en este caso la UPAC, de tal forma entonces que la nomenclatura se hace
mayormente más grande en esa información, porque al dejar todavía los nombres comunes, pues obviamente la variedad de posibilidades de dar un nombre, pues se hace mayor. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los compuestos aromáticos, ya no del benceno, sino de los compuestos aromáticos, que ahí dependiendo de cuántos sustituyentes tenga el anillo bencénico o cuántos sustituyentes haya en la estructura del benceno, pues resulta entonces que tengo diferentes maneras de poderlo hacer, diferentes maneras de poderlo nombrar, y una estructura puede recibir hasta 3 o 4 nombres para esta forma de hacerlo. Esa es una de las situaciones que a lo mejor sí se tendría que checar y establecer a lo mejor un criterio más general en donde o una de dos se trabajan nombres UPAC establecidos o se dejan los nombres comunes y la UPAC los considera como tal, aplicando sus propias reglas. Entonces, son situaciones, pero bueno, mientras no se llegan a esos acuerdos, pues entonces la información se hace en ese sentido grande y eso es lo que nosotros tenemos que aquí estar considerando. Bien, entonces hay que volver a tomar esas reglas, no solamente al benceno solo, sino a todos sus derivados. Y acuérdense que cuando hablamos ya de derivados, estamos hablando de compuestos aromáticos. ¿Qué es lo que va a haber de diferente con esta estructura? Los grupos funcionales que puedan haber aquí, desde alcanos, alquenos, alquinos, funciones químicas como alcohones, aldehídos, cetonas. Cualquiera de estas que nosotros hemos estado viendo puede estar aquí presente en esta estructura. Esos son los que les confieren este concepto. Ahora, la parte de aromaticidad tiene que ver porque si ustedes observan la figura, hay un círculo al interior. De hecho, no es la única forma de representar la estructura del benceno esta que aquí nos están poniendo como ejemplo. Hay otras formas también de hacerlo. De hecho, este circulito que está al interior, obviamente porque estamos hablando de la manera en la cual está conformada la estructura, obviamente este circulito que está en la parte interior tiene que ver con 3 enlaces que tiene la estructura, pero que están bajo una propiedad, están deslocalizados, interpretándose esto como una rotación de esos 3 dobles enlaces al interior de la estructura. Para hacer referencia a esa propiedad y a esa rotación, pues se llegó al acuerdo de hacerlo mediante una representación de un círculo al interior, que hable precisamente de esa rotación que guardan esos triples dobles enlaces que tiene la estructura, y que finalmente le da y le confiere ese concepto de aromaticidad, que no es propiamente por la parte de, ahora sí que de percibir un aroma agradable en estas estructuras, porque no todas lo son. Algunos de ellos son solventes, de hecho. Entonces, no es en ese sentido. La aromaticidad se explica en términos de lo que acabamos de mencionar y también en base a esa propiedad que guarda esta interpretación de la estructura del benceno. Pero no es la única forma de hacerlo. Esta es una de las que comúnmente aparece, pero hay otras maneras de poder hacer dicha representación. Aquí, por ejemplo, hay un dato que sí vale la pena que tomemos. Bueno, antes de dejarlo, antes de ver esta parte aquí, dice también otro de los puntos importantes dentro de esto, reflexiona sobre la toxicidad del benceno y sus derivados. Este aspecto, acuérdense que es fundamental que siempre se considere, porque así como es una base importante de muchos compuestos aromáticos que vamos a estar comentando, de una buena cantidad de compuestos, también está esa parte, decía yo, algunos son solventes y que tiene que ver precisamente con esta toxicidad y que obviamente generan ciertos problemas y que además no solamente en su manejo, ya en la utilización, sino también en sus confinamientos, en la manera en que los residuos se van tomando y se van guardando para que posteriormente estos se puedan desechar y que debe de seguir una serie de procesos y etapas. Finalmente, esta toxicidad es una de las características también que debemos de considerar hacia lo que tienen que ver nuestras estructuras, particularmente hablando del benceno. Dice aquí que hasta el año de 1865 la estructura del benceno fue un enigma hasta que llegó este personaje, Kekulé, que propuso una estructura con un anillo de 6 átomos de carbono, cada uno ligado a un átomo de hidrógeno, y el resultado fue esto. Fue esta interpretación de lo que aquí vamos a estar comentando. Nos hacen dos preguntas importantes aquí. ¿Qué significa el ciclo al interior del hexágono? Que ya hablamos un poco de él. Y cómo se puede reconocer un compuesto aromático a partir de su estructura. Básicamente porque si no hay un círculo al interior, en este caso representado de esta manera, entonces ya no es un compuesto aromático. Tendrá que ser un compuesto cíclico que si no hay dobles enlaces o triples enlaces, entonces corresponderá a un alcano y será un ciclo alcano.
Pero si está el círculo o están los enlaces representados como tal, entonces ya es una estructura que cumple con la condición de ser un compuesto aromático, o al menos la base de un compuesto aromático. Esa es en realidad la diferencia que guarda entre una y otra. Si no está el círculo, es un ciclo, y si no hay dobles triples enlaces, pues será un ciclo alcano. Si hay dobles enlaces, será un ciclo alqueno. Y bueno, la posibilidad del ciclo alquino hay que todavía analizarla. Pero al menos cicloalcanos y cicloalquenos sí podemos encontrar, si es que no aparece el círculo. Si aparece el círculo, entonces ya no hablo ni de ciclos, más bien hablo de compuestos aromáticos, ¿no? Que eso es lo que seguramente va a venir más adelante. Antes de que Kekulé, porque Kekulé sí hace su análisis y propone de hecho una estructura, y es la estructura que a la fecha se sigue utilizando para poder hablar de estos compuestos aromáticos. Pero todavía antes de ellos, por ejemplo, estuvo Faraday, quien de hecho es el que se le asocia directamente con, digamos, el que propone, en este caso, o descubre al benceno como tal. A lo mejor cuando decimos descubre, bueno, es el que orienta la información, es el que precisa la información, y de repente ya menciona que esta estructura es lo que vamos a estar nosotros revisando como tal, como estructura del benceno. ¿Ok? Entonces, todavía posterior a ello, ¿no? Y aquí de hecho lo dice en esta parte que se incluye, en donde dice descubre al benceno en su estudio de electromagnetismo y la electroquímica. Sí, sí tiene que ver, de hecho, estas leyes de Faraday, que también más adelante se van a analizar en la parte de electroquímica, porque es una de las unidades que está contemplada. Ahí vamos a ver las leyes de Faraday, pero aplicadas a la parte electroquímica. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Es una de los temas que nosotros tenemos que revisar. Pero también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el descubrimiento del benceno. O sea que, digamos, su parte de aportación que tiene no solamente va a esta parte física, o a esta parte en combinación física y química, sino que también está orientado, y dentro de esas aportaciones científicas, bueno, pues también tuvo a bien dar digamos, el descubrimiento de lo que tenía que ver con la estructura del benceno, que más adelante, ya en un estudio posterior y con elementos más sólidos en cuanto a representación de estructura, pues que Kekulé pues ya nos llevó a esta representación que está acá, ¿no? Y que, repito, se sigue utilizando como tal y se sigue considerando de esa manera, ¿no? Pero bueno, el antecedente, digamos, a considerar es precisamente que estamos aquí mencionando. De ahí en adelante pues vienen otros personajes que también vienen a contribuir en este manejo, que también vienen a aportar, porque pues obviamente digamos, se tienen que cumplir ciertos criterios que se tienen que ir dando para que se vayan estableciendo las estructuras, ¿no? Vean que, por ejemplo, en este particular, a diferencia de otras funciones químicas, generalmente las otras veíamos, bueno, se aplican aquí, se aplican allá, sirven para esto, se utilizan en este tipo de industrias y demás. Pero aquí el asunto es meterse un poquito al ámbito de la parte de la historia, porque en el ámbito de la parte de la historia, pues se va viendo cómo se va consolidando la información, y que además, pues es necesaria para poder después ya ver de la razón de la cual se deriva lo que nosotros ya utilizamos, ¿no? ¿Por qué utilizamos esos compuestos? ¿Cuál es la razón de hacerlo? Aquí hay otro científico que también trabajó, por ejemplo, con Berzelius, que es otro de los nombres que generalmente aparecen en diferentes pasajes de la historia relacionados con la química, y que tiene que ver precisamente con la química inorgánica. Antes de todo, generalmente esta química inorgánica fue la que antecedió en el manejo, y después ya hablar de la química orgánica, y que pues bueno, primeramente pues con las ideas de Faraday vean por las mediciones de densidad del vapor, llegó a una fórmula que se representaba de esta manera, ¿no? C3H6. Se aproximó mucho, se quedó a la mitad, digamos, ¿no? La que hoy se conoce como fórmula molecular o condensada del benceno es C6H6. Y la que se propone con estos personajes, pues llegó a ser C3H3, ¿no? O sea, digamos, se quedó muy cercano a esa condición de poderlo ver. Solo que con C3 o con 3 carbonos, pues, la posibilidad de formar un ciclo, si quiero representar una estructura cerrada, pues solamente me lleva a tener una forma de un triángulo, por ejemplo.
Entonces, muy limitado para lo que realmente representaba, por lo que ya acabamos de comentar ahorita nosotros en la parte de arriba, en donde en realidad pues no forma un triángulo la estructura de nuestro benceno, sino más bien forma un hexágono como tal. Entonces, pues sí hay una cierta diferencia entre este y este, ¿no? Obviamente, siempre que se revisa la información en términos de la parte histórica, hay que tener presente que obviamente el año, el momento, la tecnología y demás, pues son fundamentales para lo que después se puede llegar a tener, ¿no? Y aún así, con todas esas, digamos, deficiencias en cuanto a este tipo de desarrollo, pues se establecieron este tipo de situaciones, ¿no? Que no demerita el trabajo de quienes las hacen, ¿no? Al contrario, pues nos deja ver obviamente la capacidad en cuanto a conocimiento se podía tener y aplicar, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí es importante siempre que revisemos historia, que seamos conscientes de ese dato y después, obviamente, ya la precisión de la información, pues obviamente nos va a ir, digamos, acercando a ese punto de información. Entonces, ahí estaba en sus aproximaciones. Aquí otra cosa importante, por ejemplo, un derivado ya del benceno va a ser nitrobenceno. Reacción del benceno con ácido nítrico fuerte, que se le llama ácido nítrico fumante concentrado, y ácido bencensulfónico a partir de una reacción de benceno con ácido sulfúrico concentrado. Resulta que esta reacción la vamos a revisar. Es una de las reacciones que se proponen. Y vean que ya desde aquí estaba el asunto ya de la curiosidad por ver eso y se establece esta reacción. Fíjense cómo dice aquí el enunciado, dice obtuvo nitrobenceno a partir de la reacción del benceno solito con ácido nítrico fumante. Ese ácido nítrico fumante, entre paréntesis, se le llama concentrado fumante, porque resulta que el ácido nítrico, cuando se tiene, digamos, como tal, el reactivo, desprende muchos vapores, porque obviamente es ácido nítrico concentrado. Entonces, está desprendiendo muchos vapores y entre otras cosas, por eso se le llama o se le hace referente a ese término de fumante. Y ácido benzensulfónico. Este obviamente es otro derivado del benceno. Vean, una característica del estar haciendo esto no es ver la reacción, porque la reacción ahorita no me interesa, pero vean que dice benceno y luego dice nitrobenceno y luego dice benzensulfónico. Me debe dar ya la intención de reconocer que cuando me está hablando de estos compuestos que ni siquiera hemos visto en cuanto a estructura, pero sí ya me da una información y me está diciendo, bueno, pues la clave dentro de la nomenclatura UPAC es que utilices la palabra benceno para construir el nombre de los otros derivados. Y así sale el nitrobenceno, así sale el benzensulfónico, porque es un ácido, en este caso, y así sale, digamos, las estructuras particularmente que vamos a estar considerando. Entonces, una primera manera de acercarme a la nomenclatura es saber que lo voy a hacer a partir de utilizar el nombre del benceno. Esa va a ser la base y después le voy a agregar algo más. En el caso concreto nitro, y si es una función de ácido, bueno, pues en este caso habrá que ver cuántos ácidos, porque solamente vamos a tener dos, y uno de esos va a ser el ácido benzensulfónico. Y así es como pues, vamos a irlo viendo, ¿no? Pero la presencia del nombre del benceno va a aparecer en las estructuras y obviamente un complemento, ¿no? Sabemos que la nomenclatura está conformada por dos cuestiones importantes, sufijos y prefijos que anteceden al nombre y estos depende de lo que van a interpretarme, ¿no? En este caso, hablando sufijos y prefijos, pues voy a tener mi nombre base y ese nombre base va a ser el benceno. Y de ahí, pues ya todo lo que derive, ¿no? También obtuvo triclorobenceno, vean, otro nombre con las características que hemos estado nosotros manejando ya anteriormente. Tri es porque hay 3 átomos de cloro en la estructura del benceno y el nombre puede ser triclorobenceno. Otro nombre, hexaclorobenceno. 6 átomos acá, o 6 átomos de cloro unidos al átomos de benceno y sus derivados de bromo correspondientes. Fue este personaje, dice, fue quizás más exitoso como escritor de libros de texto. Su primer libro de química fue publicado en el año de 1829. Bueno, vean, a veces los trabajos de las personas pues, no son propiamente encaminados, pero sus contribuciones científicas siempre tienen una relevancia de tipo importante. La parte de revisar esto, de conocer de este científico importante, por ahí, aunque como lo dicen aquí, ya hacen la aclaratoria, es precisamente los trabajos que se realizan, pero lo más importante fue esto, ¿no? Darme cuenta que cuando voy a hablar de derivados del benceno o hablar propiamente de la nomenclatura del benceno, pues lo que voy a utilizar es precisamente ese nombre, ¿no? Por eso es importante primero que tenga claro cómo me va a referir al benceno, porque a partir de eso van a surgir todas las demás estructuras.
Y entonces ahí es donde hay que entrarle, ¿no? A ver cómo las vamos a representar y de qué manera las vamos a representar. ¿Ok? Bien, hay otros puntos aquí importantes. Se estableció la fórmula molecular del compuesto. Aquí está. Más tarde sí se llegó a esta estructura. Vean, C6H6, esa es la fórmula molecular. La fórmula molecular del benceno, de forma, digamos, resumida, va a ser esta C6H6. Recuerden que una fórmula molecular o condensada, que es el nombre que reciben estas, esta que está aquí, tiene un cierto inconveniente, ¿no? Primero que lo único que me deja saber es por qué está formada la fórmula, en este caso carbono-hidrógeno. Y nada más me dice que hay 6 átomos de carbono y también me dice que hay 6 átomos de hidrógeno. Pero no nos da más información. Eso es lo limitante de una fórmula molecular o condensada, que no nos habla de más asunto, ¿no? Sino que nada más nos limita esa información. Y obviamente 66H6 pues tampoco me dice mucho. Recuerden que las propiedades que guardan las fórmulas orgánicas y que tienen que ver con sus conceptos de isomería es que las fórmulas moleculares o condensadas pueden representar más de una función. Y entonces obviamente ya ahí la posibilidad de definir cuál es la correcta, pues me lleva a tener diferentes enfoques, ¿no? Pudiera estar yo hablando a lo mejor del benceno y al poner esto, alguien puede pensar en un ciclo, lo cual también es correcto, porque si formamos un ciclo de esta manera, pues puede caber la posibilidad de que aparezca. O si no, hablar de una estructura, en este caso que no sea cíclica, sino que sea alifática, o sea, abierta. Y entonces pues, también cabe la posibilidad que lo pueda representar de esa manera. Entonces, la información en términos de fórmulas moleculares o condensadas siempre es qué tanto me limita lo que yo quiero representar o lo que yo quiero hacer. Pero, pero, sí hay que mencionar que a partir de una fórmula molecular o condensada puedo inclusive hasta representar una reacción, sabiendo obviamente de antemano el mecanismo que acompaña a dicha reacción. Eso es lo único que puede justificar el utilizar la fórmula molecular o condensada, porque entonces en el mecanismo, pues va a venir obviamente la descripción y ahí sí tendrá que aparecer cómo se está llevando a cabo, ¿no? El proceso. Cuando no quiero evitarme eso, o sea, quiero evitar el mecanismo, que a veces es bueno evitar el mecanismo porque si pedimos mecanismo, implica aplicar todos los criterios para poder ver cómo se lleva a cabo una reacción, si el término de lo que queremos hacer es eso. Entonces, sí es válido hacerlo y de hecho aquí en la parte del benceno esto de la fórmula molecular o condensada va a aparecer, va a estar apareciendo con frecuencia y se va a hacer referencia de esa manera a información de este tipo. Y obviamente nos puede servir. La estructura no es incorrecta, de hecho está bien y la fórmula molecular condensada va a ser esa, C6H6. Y obviamente ya cuando veamos las estructuras semidesarrolladas o la desarrollada, porque también hay que comentarla, pues vamos a entender un poquito más de esta parte y obviamente vamos a poderla manejar, pero ya con el conocimiento previo de por qué la representamos de esta forma. Lo que sí es que se va a cumplir es que solamente hay 6 átomos de carbono y obviamente también nada más hay 6 átomos de hidrógeno ahí conformando esas estructuras. Bueno, y luego este nombre que le dio fue bencina, más adelante vemos que ya que no se quedó como bencina, sino que se va a llamar benceno a esta parte, ¿no? Posteriormente se adoptó el nombre de benzol, vean cómo fue evolucionando el asunto. Una palabra alemana dice aquí. Y en Francia e Inglaterra se adopta el nombre de benceno y a partir de que se adopta ese nombre de benceno, empieza a generarse ya esa información de lo que nosotros queremos. Hay un derivado del benceno que a lo mejor sería el primero que pudiéramos comentar nosotros, que se desprende esta fórmula que está aquí y que termina aquí en esta de C6H5. Ese C6H5, la única diferencia que tiene es un hidrógeno menos. Vean, acá había 6 y aquí hay 5. Esa es la única diferencia. Pero esa es una diferencia ya muy importante, porque entonces ya no se llama benceno, ya se llama fenilo. Y ese fenilo resulta que ya es uno de los derivados del benceno. No siempre el benceno es la función química prioritaria. A veces es un sustituyente y aparece en las cadenas. Y entonces cuando no es cuando no es la función prioritaria ya no se llama benceno, se llama
fenilo, fenilo. Vean que tiene la misma terminación de un radical metilo, que era metilo, metilo, al igual este también. Y la diferencia entre el metano y el metil es un hidrógeno. La diferencia entre el benceno y el fenil es un hidrógeno. En ese sentido, entonces, respetando esa información, en esto que nosotros comentamos, cuando tiene C6H6 es benceno, pero cuando tiene C6H5 se llama fenilo, fenilo, porque ya se convirtió en un radical. Y entonces, pues ahí es otra de las cuestiones que por ahí vamos a tener que comentar. Y entonces empieza la parte ahora sí ya de empezar a ver las diferencias y empezar a ver tipos de estructuras y nombres y demás, que es lo que vamos a hacer. Pero vean, todo parte de que la estructura pierda un hidrógeno. De hecho, las reacciones que va a llevar el benceno son reacciones de sustitución. De hecho, se les llama reacciones de sustituciones aromáticas, por lo que digamos, determinan su manejo. Y ese tipo de mecanismos pues, son los que nosotros vamos a considerar y se van a llamar así, reacciones de sustitución. En este caso le llaman electrofílicas, aromáticas. Así es el nombre completo, reacciones de sustituciones electrofílicas aromáticas. Involucra sustituciones como procedimiento, involucra reactivos electrofílicos, ya hablamos de reactivos electrofílicos, y aromática porque pues obviamente se da en las estructuras del benceno que ya ahorita estamos empezando a conocer y a comentar. Y así es todo el nombre, ¿no? Reacciones de sustituciones electrofílicas aromáticas. Y que nosotros obviamente vamos a ver lo más resumidamente posible para que podamos entender el proceso de la reacción, que ya es parte de lo que también se hizo y que obviamente cuando veamos esas pues nos va a facilitar la información. Vamos a cambiarnos, por favor, para que podamos concluir esta parte de información y regresamos nuevamente. Sí, por favor.
Bien, ¿de qué nos podemos estar dando cuenta ahorita que estamos empezando a hablar de esta parte que corresponde al benceno? Primero, que para facilitar la nomenclatura, lo que utilizan como, digamos, conformación del nombre, pues es la palabra del benceno. Y entonces empiezan a derivar a todos los demás compuestos como sustituyentes del benceno. De tal manera entonces que cuando yo conformo un nombre, en la conformación de ese nombre, en la estructura de ese nombre, aparece la palabra del benceno. Así el caso de nitrobenceno, por ejemplo, el caso de clorobenceno. Y lo que podemos observar ahí es que el nombre va a tener esa condición, va a aparecer la palabra benceno. Y así por hablar obviamente de estructuras sencillas, nitrobenceno, clorobenceno, metilbenceno. Eso obviamente pues va a ser la primera parte que me va a facilitar la información, que ya lo que debo de considerar nada más es qué es lo que tiene el benceno unido ahí directamente y qué es lo que no tiene. Eso va a facilitar mucho la información, que considere qué es lo que hay ahí afuera del benceno que no estaba y que ahora lo convierte en un derivado de dicho benceno. Entonces, esa es la primera consideración. Si no tiene nada, se llama benceno, solito. Si ya tiene algo que no tenía, entonces ahora sí empiezo a ver, ¿no? Y que si es un metil, se va a llamar metilbenceno. Que si es un halógeno, se va a llamar, por ejemplo, bromo, se va a llamar bromobenceno. Que si es un grupo nitro, un grupo funcional, pues entonces se va a llamar nitrobenceno. Y así obviamente podemos empezar a caracterizar a esas estructuras. Hay un antecedente, ya vimos, Faraday, Kekulé y otros tantos que a lo largo de todo ese momento de información en esa parte de la historia, pues fueron contribuyendo, ¿no? Y algunos no solamente se aventaron en la parte de la estructura, sino que además propusieron reacciones, propusieron procedimientos y obviamente la información se fue haciendo mayormente más extensa, ¿no? Hasta lo que ahorita ya llamamos de manera general compuestos aromáticos y que ahí entran un buen cúmulo de información en ese sentido. Entonces, sí hay que tener conscientes, presente esa parte. Antes de cerrar, hablábamos de las fórmulas semidesarrolladas. ¿Cuál es y qué puede ser la ventaja de utilizar fórmulas semidesarrolladas? Y también cómo limita mi información en algún momento, ¿no? De qué manera encuentro la limitación en esa parte de información. De hecho, vamos a ver eso para que tengamos más antecedente, porque finalmente, así como nos brinda información, pues también en este caso nos limita información. Y para que pues tengamos más antecedente, vamos a referirlos a ese punto, ¿ok? Bien, si hablamos de lo que es en sí la estructura de la fórmula molecular o condensada, entonces ya quedamos que vamos a poder considerar C6H6. Esa no falla, es correcto, y esto hace referencia a lo que es el benceno. No vamos a tener problema, ¿no? Si yo quiero representar el benceno y pongo eso, estoy correcto, ¿no? Hice lo correcto, benceno. Sus inconvenientes es cuando quiero representar la estructura, ¿no? Para que yo pueda hacer esta estructura y obviamente me represente la estructura del benceno, que ya quedamos también cuál debe de ser. Posibilidades hay muchas, porque entonces decía yo puedo ponerla así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y caigo hasta 6 átomos de carbono. Y entonces pues ya empiezo a saturar, ¿no? Y a lo mejor aquí ajuste o no ajuste a mi cantidad de hidrógeno, ¿no? Si yo la pongo aquí y me pongo a saturar, ¿no? Pero pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 sí hay, ¿no? A lo mejor ya lo que no me va a checar es que haya 6 hidrógenos, ¿no? Porque tan solo ya 3 acá y 3 acá, ya no me va a ajustar esta parte. A lo mejor tendría que meter dobles, triples enlaces aquí para que pueda ajustar a la cantidad de átomos de hidrógeno, ¿no? Que me está, digamos, delimitando la estructura. Pero que puede representar eso, pues, lo pudiéramos llegar a hacer. Y la otra es que hagamos el ciclo, que podamos hacer la representación del ciclo y que también cabe la posibilidad de que ahí cumpla con esa condición. Porque finalmente aquí, en el ciclo, que en todo caso le llamaría ciclo hexano, así como está,
Aquí tengo un carbono, aquí obviamente voy a tener otro carbono, aquí obviamente vamos a tener otro, aquí vamos a tener otro, aquí otro y aquí otro. Y también encaja perfectamente. Si hablamos de hidrógenos, vamos a analizar este carbono de aquí. Si hablamos de hidrógenos, vean, voy a separar. Aquí también tiene 1 y 2, entonces le hacen falta 2 hidrógenos para que esté completo, ¿no? Dicho de otra manera, cada carbono, cada carbono dentro del ciclo tiene una estructura CH2. Todos los que están ahí en el ciclo son grupos metilenos, que son los que se llaman CH2. Entonces, aquí hay puros metilenos unidos aquí. Todos tienen dos hidrógenos porque además están enlazados ya respectivamente a 2 átomos de carbono. Si analizamos toda la estructura, me voy a pasar de hidrógenos. Vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya no va a encajar en la estructura que yo estoy proponiendo para poderlo diferenciar, digamos, de esa manera. Pero en representación ahí está, ¿no? 6 átomos de carbono y si no pongo hidrógenos, pues aquí yo puedo asumir que hay 6 átomos de hidrógeno, ¿no? Si no hago una representación en fórmula semidesarrollada. Finalmente, pues no, la taquigráfica no obliga a que hagamos representación en este caso de átomos de hidrógeno, únicamente representa átomos de carbono. Entonces, pues pudiéramos dejarlo fuera, ¿no? Si queremos. Entonces, bueno, vean cómo podemos ir cayendo en situaciones, ¿no? Pero resulta que la estructura sí tiene una diferencia considerable, ¿no? Ahí va otra vez la estructura. Ahí está en este caso. Y aquí, cuando nosotros metemos el circulito, decíamos, ya entonces sí damos a una estructura que sí va a ajustar esta fórmula molecular condensada por la siguiente situación. Vamos a desglosarla también, vamos a platicarla por separado. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5 y tenemos 6. Ahí están ya nuestros 6 carbonos, ya con esta hidrógenos. Si ven que aquí, a diferencia del ciclo, aquí sí van a aparecer únicamente 6 hidrógenos. En cada carbono va a haber un hidrógeno nada más. Uno aquí, otro acá. Si me voy a seguir, otro por acá, otro en la parte de abajo. Y luego voy a completar acá. Otro hidrógeno aquí y otro hidrógeno acá. Y todos pues, son 6 hidrógenos. Y ahí cumpliría yo con esa condición. ¿Cómo se explica esta diferencia, no? De esta con respecto a esta? Y que de hecho eso fue lo que hizo el Kekule para poder hacerlo y poder representarlo de esta manera y poder caer en este asunto. El círculo, decíamos que son enlaces, representa enlaces, pero esos enlaces se están moviendo. Puede estar aquí, puede estar acá y puede estar acá. Esa puede ser una primera posición de esos enlaces. Pero como están deslocalizados, o sea, se están moviendo por la propiedad que guardan ahí, entonces resulta que si no los pongo aquí, los puedo poner entonces acá, aquí, aquí y aquí. Y de todas maneras sigue haciendo la misma representación. Vamos a dejar esta y vamos a contar para que vean que se ajusta a los 6 átomos de hidrógeno. Vamos a tomar como referencia este carbono de aquí, que exactamente sería lo mismo que hacerlo con cualquiera de los otros, ¿no? Entonces por eso es que es lo mismo, ¿no? Ahí está. Ese carbono es el que vamos a tomar. Vean, un enlace aquí, un enlace acá, otro enlace acá y otro enlace acá. Por lo tanto, ya tiene sus 4 enlaces y obviamente solamente le queda uno que es el que representamos con el hidrógeno. Ahí están sus 4 enlaces correctos. Y si hacemos lo mismo con cualquier otro, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Esos enlaces al interior son los que permitieron que al final la estructura no quedara con 12 hidrógenos, sino que quedara únicamente con 6, porque obviamente los demás enlaces, o bueno, sí, los espacios con los átomos de hidrógeno fueron ocupados precisamente por por estos que están al interior de la estructura. Dicho de esa manera, entonces, pues yo puedo representarla así. Ya que vimos esta parte, también puedo representarla así. Si a lo mejor no me convence, me voy por acá, hago otro benceno. A lo mejor si lo hago mejor, me queda mejor. Y lo voy a poner ahora aquí, lo voy a poner ahora acá y lo voy a poner acá.
Y digamos que estas estructuras son válidas. De hecho, está pasando por ese efecto de resonancia, que es la propiedad que guardan estos. Los enlaces están moviéndose a lo largo de lo que es el ciclo hacia el interior. Y pueden estar en esta posición o pueden estar por esta. Y al final, esta estructura también sigue teniendo 6 átomos de hidrógeno. No importa de cómo se dé. Entonces, esa representación que hace que cule, pues no, digamos, no está nada, digamos, más bien está bien sustentada en la manera en lo que hace esta representación. Y para evitarnos este asunto de que si los pongo aquí y los pongo acá, agarró y dijo, mejor le ponemos un circulito aquí, que en realidad lo que está simbolizando es este movimiento que se tiene aquí al interior, que se está dando aquí. Y entonces se está dando esta situación aquí, se está dando esta situación y esta situación de acá. Y eso es lo que entonces vamos a tener. Por esa razón, el benceno pues se representa así. Y la otra razón sería que si no quiero hacerlo de esta manera, pues lo puedo poner así. Y de todas maneras, esta es correcta, esta es correcta. Y obviamente esta me resume lo que pasa ahí con ese efecto llamado resonancia que se tiene ahí al interior y que hace la movilidad de esos electrones que se están moviendo. Son electrones del tipo pi, como en los alquinos, que se pueden estar desplazando por, obviamente, toda la estructura que hay aquí adentro. Y entonces, pues sucede que se da esta representación. Es válido entonces sí que utilice esto, CSH6, siempre y cuando, digamos, tenga todo el antecedente histórico de esto. O sea, que conozca toda la historia de este asunto. Porque entonces sí voy a poder representar e interpretar de forma adecuada. Pero si no lo tengo, puedo caer en una representación, como ya vimos, que no ajuste necesariamente a lo que nos están pidiendo. Y que obviamente entonces pues, ya sale de lo que nos están platicando, ¿no? De lo que nos están comentando. Aquí decía, de hecho, aquí está, que Cooley fue capaz de dar respuesta al problema estructural del benceno, que es lo que acabamos de explicar. Estamos sentados escribiendo, bueno, esa es una anécdota de él, pero lo que sí importa es esto. Fue el químico alemán, empezó estudiando arquitectura, que pronto orientó sus esfuerzos al estudio de la química. En el 58 fue profesor de dicha disciplina en Bélgica, fíjense, a partir del 67. Bueno, y entonces llega a establecer esa importancia de lo que refleja el estudio de este personaje, que es sumamente importante, y entonces se establece esta estructura. En una fórmula que también la podemos ver, que es exactamente la misma que representamos, vean, tienen los dobles enlaces acá, y si no los pongo en esta posición, bueno, pues los pongo acá, pero de todas maneras, ya quedamos que estas son iguales, los 6 átomos de hidrógeno, en este concepto de la parte que tiene que ver con la hibridación que guardan y la manera en la cual se están desplazando, y que obviamente esto llegó a ser de esta manera. Vean, aquí lo tenemos ya bien hechas las figuras, no como las que yo hice, pero vean, aquí ya guarda el benceno, y esta son similares, y obviamente caemos en este punto, ¿no? Si no quiero hablar de cómo colocar mis dobles enlaces, mis 3 dobles enlaces, entonces pues hago mejor el círculo y obviamente cae correctamente en esa parte, ¿no? Y eso fue algo muy, muy importante. La molécula, fíjense, aquí lo dice, que llegó a plantear que en una molécula de benceno los 6 átomos de carbono se encuentran ordenados formando un anillo con un átomo de hidrógeno enlazado a cada átomo de carbono y con 3 enlaces dobles carbono-carbono, que son los que vemos aquí, que son los que aparecen aquí para cada par de carbonos. Esto también era confuso, ya que los enlaces dobles son muy reactivos y los experimentos demostraban que el benceno reaccionaba poco y no afectaba las reacciones características de los alquenos. De hecho, no sigue las reacciones de los alquenos, porque en los alquenos hacemos reacciones de adición al doble enlace y aquí vamos a hacer reacciones de sustitución. O sea, no son alquenos estos, no hay que pensarlos como alquenos, porque no sería correcto, no estamos hablando de alquenos. Sugirió que los enlaces dobles se encuentran en una oscilación rápida que se llama efecto de resonancia dentro de la molécula y que, por lo tanto, el benceno tiene 2 fórmulas estructurales que se alternan una con otra. Esto se representa en la siguiente fórmula. El efecto de resonancia tiene que ver con lo que aquí se explica y que es esto que nosotros vimos aquí. La molécula del benceno actualmente se conoce como un híbrido de las dos. Hoy en día, por conveniencia, los químicos usualmente escriben la estructura del benceno utilizando un círculo en el centro del hexágono para indicar que los electrones se comportan por igual entre los 6 átomos del carbono del anillo, lo cual hace que cualquier carbono sea exactamente igual al otro. Y esa es una ventaja,
Porque, por ejemplo, en alquenos había que pensar en la regla de Markovnikov para saber en una reacción de hidrohalogenación a dónde mandaba el halógeno. Aquí no, porque resulta que los 6 son igualitos, entonces cualquiera es susceptible de experimentar una reacción porque son iguales. Ya aquí nos lo están diciendo, aquí nos lo está explicando esta parte de la información que nos están compartiendo. Y bueno, pues obviamente ahí está, eso es una de las, digamos, una de las ventajas que vamos a encontrar. Los conceptos de Kekulé fueron de gran aportación teórica de la historia de la química, pues marcaron el inicio de la comprensión de la estructura de los compuestos aromáticos. Por eso partimos con este personaje o le damos ahí digamos, su reconocimiento en cuanto a la estructura, porque pues a partir de ahí ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver ya con los compuestos aromáticos, ¿no? Pero primeramente, entendiendo esta situación, que vean que no fue sencillo, hubo diferentes aportaciones, hubo quien vio algunas cosas, hubo quien vio otras distintas, y de repente, bueno, pues entonces caemos en esa. Ya sea esta o ya sea esta, cualquiera es válida y cualquiera ajusta a las estructuras del benceno. Eso sí lo debo tener claro. ¿Y por qué lo comento? Porque cuando ustedes revisen esta información, pueden encontrar de todo, ¿no? Pueden encontrar pueden encontrar este de acá, y de todas maneras, pues seguimos hablando del benceno. Entonces, sí es importante esto, sí bien vale la pena esto que hicimos ahorita, de entrarle a este asunto. Ya lo que nosotros vemos en resumen, pues es esto, ¿no? Que yo puedo utilizar esta estructura, y de ahí vamos a partir, de hecho, para empezar a hablar de la nomenclatura. De aquí partimos de esta estructura, ya que la conocimos, ya que vimos también por qué su fórmula molecular o condensada queda así, y la razón del por qué no puede ser ni así, ni tampoco puede ser una forma cíclica nada más de un alcano, porque ninguna de las dos cumple con la condición del benceno. Para que cumpla, tiene que existir esto que ya mencionamos, y ahí es donde entró todo el asunto de este científico que llegó a esta consideración y a esta reflexión, que no es menos importante lo que aquí acabamos de comentar. ¿Dudas? Bien, entonces, para cerrar esta sesión del día de hoy, con la información que nos podemos quedar, que no es menos importante, es primeramente que ya reconozco una estructura para el benceno, para representar al benceno, y que a partir de este momento todo lo que nosotros vamos a ver va a ser en función de esa estructura. Todo lo que hagamos a partir de este momento, tanto para dar nombres como para representar otros compuestos, parte de esa representación. Y de ahí en adelante, pues lo que se nos vaya presentando también conforme se vaya dando dicha situación. ¿Ok? Bien, si no hay comentarios, dudas, cerramos nuestra sesión en este momento. Cuídense mucho. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta luego, profesor. Hecho, que estén bien. Gracias, profe, nos vemos. No, ¿de qué? Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Bien, profe, cuídese mucho. Nos vemos, Hasta que estén luego. bien. Hasta luego, Adiós. profe. Nos vemos.